sobre el respeto a las personas que llegaron con puntualidad, pero no he tenido respuesta. Voy entonces a iniciar. Permítame hacer la presentación, compartir la presentación. No sé si ya habrá suficiente personas de las registradas en el formulario de la plataforma Suma para el inicio de este taller. No sé si el coordinador me puede dar información al respecto para iniciar. Perdón, no hubo un comentario, no alcancé a escuchar. No sé si alguien estaba haciendo algún comentario. No, fue un micrófono que se abrió. Ah, bueno, muy bien, muchas gracias. Bueno, voy a dar inicio a esta jornada. Perdón que de manera insistente recibiendo una llamada. Bueno, de nuevo, buenas tardes para todos las personas que están reunidas en esta oportunidad esta tarde, hoy 29 de julio. Son las 2:12 de la tarde. En nombre de la Universidad Santo Tomás y de la Facultad de Economía, le doy la bienvenida a este curso que se titula Fortalecimiento Institucional y Actualización de PEG, Experiencias, Desafíos y Oportunidades. Agradezco entonces a las gestiones hechas por nuestra decana de la facultad, la doctora Erimar Bracho, en conjunto con la Oficina de Proyección Social de la Universidad y de la Coordinación de Educación Continua, la posibilidad de poder compartir con ustedes en este rato de esta tarde, como bien lo dice allí el título del curso, experiencias que hemos enfrentado de manera reciente en unos procesos de actualización y de gestión de los planes institucionales, perdón, de los proyectos educativos institucionales de 10 instituciones educativas oficiales bajo la dirección de la Secretaría de Educación de la Alcaldía de Bucaramanga. Ese proceso de diagnóstico y actualización de esos PEI, de esas 10 instituciones educativas oficiales, se realizó entre el mes de septiembre y diciembre, más o menos, en 3 meses de actividades de un equipo de trabajo conformado por 5 profesionales de la Universidad Santo Tomás, bajo la supervisión de la Facultad de Economía y con el acompañamiento de la Secretaría de Educación de la Alcaldía de Bucaramanga, la coordinación de calidad de la Secretaría de Educación de Bucaramanga también. Y bajo esa óptica y también como resultado de un encuentro con la Universidad Santo Tomás, de algunos de ustedes
o de alguno de los colegios que ustedes representan con las autoridades de la universidad, se conversó sobre esa experiencia reciente de ese proceso de actualización de esos PEI educativos. Es muy importante entender el PEI y cuáles sus fortalezas y cuáles son sus debilidades, pero en esencia entenderlo como un documento que no es estático, sino que al contrario es un sistema permanentemente en acción y que debe convertirse en una hoja de ruta para las actividades propias del colegio. Yo creo que verlo como un sistema operativo escolar lo que nos hace es entender que el proyecto educativo lo que permite es organizar y orientar todas las decisiones pedagógicas, administrativas, comunitarias y de evaluación que deben regir el colegio. Como lo dice bien ahí esa nota al margen derecho inferior, constituye un plano dinámico y no es una cosa estática, no es una fotografía, no es un congelado en un momento del tiempo de lo que debería hacerse como propio dentro de todas las actividades, lo que significa el sistema escolar de una institución educativa. Entonces, el PEI no podemos pensarlo, no se debería pensar dentro de la institución educativa como un archivo simplemente que se guarda, ¿no? Para cumplir una exigencia normativa. En esa experiencia reciente para el equipo de trabajo, solo 10 de todas las instituciones educativas oficiales fueron las que se tomaron como piloto para, en definitiva, poder, bajo esa experiencia, construir una cartilla metodológica para la actualización del PEI, que ese es uno de los resultados que tuvimos en esa elaboración de ese proyecto conjunto con la alcaldía. Cuando iniciamos el proceso, oh sorpresa, empezamos a identificar que desde la misma institución educativa, eh, bajo las responsabilidades de la rectoría o de los coordinadores académicos de las instituciones educativas, no contaban con el PEI ni siquiera, no lograban ubicar el archivo donde estaba el documento de PEI. En un caso, el documento PEI estaba impreso, no reconocían la forma de encontrar el documento en digital por vicisitudes y situaciones, pues en su mayoría como ajenas a la voluntad de que estaba como responsable. En un caso, un colegio tuvo un problema en el techo, hubo una inundación en otro. Entonces eso, llamémoslo como un mecanismo de alerta, prendió el acelerador en muchos de esos colegios. Recuerden que estamos hablando de solo 10, una muestra pequeña de lo que significa el número de instituciones educativas en Bucaramanga solamente. Entonces, pensar en el PEI es entonces saber que no es un archivo que se hace, cumple con el requisito y se guarda, sino que es un tema que representa un día a día y pues siendo que es un sistema operativo, debería entonces hacer que funcione, así como el sistema operativo del computador o del celular lo hace funcionar, ese sistema operativo propio del colegio debe hacer que todo marche de una manera ordenada, que pues todos los programas y todos los software que estén dentro se ejecuten de una manera adecuada. Y lo que hace entonces el PEI es permitir que en la institución se articule su identidad con el diagnóstico y con el modelo pedagógico que está declarado por la institución, con sus formas de evaluación y sus proyectos de convivencia y su plan de mejoramiento. En esencia, pues demostrando que hay una articulación lógica y sensata en ese sistema que debería funcionar de una manera perfecta para que todo fluya de esta manera. Entonces, pensando en que el PEI es un ser vivo, las decisiones institucionales no dependen solamente de las autoridades de la institución o de quienes se conforman en los órganos, llamémoslo de alguna manera, colegiados dentro de las tomas de decisiones de la institución, de la costumbre o de lo que significa lo urgente. El PEI como una carta de navegación debe estar pues perfectamente avalada por toda la comunidad educativa y en diálogo con el contexto y con los fines propios de la educación y del modelo pedagógico y siempre teniendo en cuenta la norma que rige para Colombia estas situaciones. Entonces,
digamos que de alguna u otra manera establecer unos fundamentos normativos de lo que significa el PEI y representa en esencia la obligatoriedad que tiene todo establecimiento educativo de elaborar y poner en práctica con la participación de la comunidad educativa ese proyecto educativo, que debe también expresar los fines que tiene la educación, teniendo en cuenta pues, las condiciones sociales, económicas y culturales del medio donde se desenvuelve, en su entorno más cercano y de su propia comunidad educativa. Pues recuperando un poco las ideas y tratando de ir resumiendo una por una estas diapositivas, el PI, pues entonces no es solo un cumplimiento documental, no debe verse solamente como eso, debe orientar situaciones reales que se deben poner en práctica, se debe articular entonces esa identidad, ese diagnóstico, el currículum, la convivencia, la evaluación y la gestión para la mejora de la institución. Y la actualización del PEI no debe reducirse a poner al día fechas o anexos, porque nos dimos cuenta que en la mayoría de los casos, cuando hacíamos la revisión de esos proyectos educativos institucionales, había de alguna u otra manera una actualización muy somera en términos de formatos y de fechas, que realmente lo que hacían era rodar una situación en la cual no se daba como por sentada las transformaciones de la realidad en términos, por ejemplo, tecnológicos o, por ejemplo, en términos de acceso a nuevas herramientas para los procesos pedagógicos y didácticos. Entonces, sería como el llamado a la reflexión en sus puestos y desde cada una de sus instituciones, si realmente el PEI se usa para tomar decisiones o solo se consulta cuando hay algún tipo de veeduría o de supervisión por parte de auditoría o por algún requerimiento. Entonces el PEI existe como un documento guardado en un anaquel, pero que realmente cuando existen situaciones en las cuales hay que ponerlo en práctica no está presente. Entonces, la dinámica sería iniciar preguntándonos cuál es el marco normativo y pedagógico que le da sentido en Colombia a los proyectos educativos institucionales. En esencia, cuando descubrimos, y pues la idea no es convertir esta breve charla en un tema jurídico, pero sí de ubicarlo, ¿no? Dentro de lo que significa el marco legal colombiano, la ley 115 de 1994, el decreto 1860 también del año 94, el decreto 1075 del 2015 y la guía del 34 del Ministerio de Educación. Aquí entonces podríamos visualizar que la actualización del PEI tiene un fundamento legal, pero que también tiene un fundamento pedagógico e institucional. Leonardo, profesor Leonardo, Aquí, perdón. Sí, señora. Estás compartiendo pantalla porque no se alcanza a ver. No sé si alguien me puede confirmar. Yo estoy haciendo monitoreo desde mi celular y veo el compartido de la pantalla. ¿Sí? Ok, puedo ser yo. Gracias. Si quiere, vuelva y sale y yo la espero un momentico. Vuelva y Sí, reinicie vale. Sí, vale, sí. yo la espero. Gracias, sí, señor. Ya, ahora sí. ¿Ya? ¿Sí? Sí. Ah, bueno, perfecto. Bueno, entonces, retomando un poco, la idea entonces es tener presente que el proyecto educativo institucional tiene un soporte normativo muy claro. La ley 115 establece los fines de la educación y reconoce la autonomía institucional. El decreto 1860 reglamenta todos los aspectos pedagógicos y organizativos del PEI. Y el decreto 1075 del 2015, entonces, establece la normativa del sector educativo. A esto entonces se le sumaría la guía 34, que orienta
el ciclo de autoevaluación, el plan de mejoramiento y del seguimiento institucional. Aquí vale la pena resaltar o hacer una aclaración sobre lo que significa la norma y que no debe verse como una camisa de fuerza. La norma solamente establece un piso, llamemos una base mínima de gestión para la construcción del PEI. La calidad del PEI va a depender de cómo cada institución traduce ese marco normativo en una propuesta contextualizada, participativa y coherente. Ahí hago la reflexión también un poco. Bueno, perdón, qué pena que aprovecho de decirle que aquí nos acompaña también la doctora María Alejandra Alvarado, ella fue parte del grupo. Y María, si en algún momento quieres intervenir porque se me escape alguna experiencia de esas que hemos tenido recientemente, te lo agradecería. Entonces, también recordar, estaba haciendo memoria que bajo esa óptica de la experiencia que tuvimos en el proceso de trabajo para realizar esa actualización de esos 10 PEI, descubrimos que en la mayoría de los casos existía el PEI, pero el procedimiento normativo para validar el PEI se había cumplido de manera muy somera. La participación de la comunidad universitaria, estudiantes, profesores, padres de familia en plenarias, en muchos casos no se había realizado o se había realizado de una manera muy superficial, porque ese proceso de socialización de todos los trámites, componentes y elementos que deberían haber sido realizados según la ley no se habían cumplido o no se habían cumplido o no se han estado cumpliendo de una manera adecuada. Entonces, el PEI surge en la ley 115, se reglamenta con el decreto 1860 y se ratifica en el 1075, que implica, recordando de nuevo, perdón la insistencia, que la participación de la comunidad educativa y su relacionamiento con las condiciones sociales, económicas y culturales del medio son vitales para que el PEI tenga sentido. Entonces, el PEI, a través de la guía 34, se presenta como una herramienta para conducir a las instituciones desde la autoevaluación hacia el plan de mejoramiento y el seguimiento continuo dentro de un ciclo de fortalecimiento de la calidad educativa. La exposición jurídica podría ser muy amplia, pero entonces definitivamente son estos, digamos, estos 4 pilares los que fundamentan ese proceso. Hay nuevas legislaciones que han venido surgiendo. Recientemente, en el año 2025, aparecen unas nuevas que también están incluidas en ese proceso de investigación que realizamos. Y ahí tuvimos una amplia colaboración de la Secretaría de Educación de la Alcaldía de Bucaramanga, en manos de la doctora Clara Chacón, que tiene mucho que ver con el PIAR y con las nuevas concepciones del PIAR para establecer mecanismos adecuados de inclusión a todos los estudiantes. No es la construcción de un nuevo PEI, es la construcción de un PEI que armonice todas las nuevas condiciones en las que estamos. Una institución, entonces, debe tener clara su misión, visión y su manual de convivencia. En esencia, esos serían los elementos que forman parte del PEI, que son como los más conocidos o los más utilizados. Pero si esos elementos no corresponden al contexto actual en que se desarrollan sus estudiantes y su comunidad educativa, a los problemas de permanencia, de convivencia, de inclusión o de desempeño económico, entonces el PEI realmente asume un papel de un documento, pero no opera entonces, como lo habíamos definido al principio, como ese engranaje que tiene una fluidez a través de un proceso de lubricación propio de un sistema que funciona de una manera adecuada. Entonces, pensar en esa realidad, en qué es lo que más importa en este momento a las instituciones de educación, la actualización del PEI o el cumplimiento normativo y la necesidad real de reorganizar la vida institucional, que pareciera ser que por esa experiencia también cercana que tuvimos, se convierte en un problema complicado de ver desde el punto de vista de la administración de las rectorías de las instituciones educativas y que por supuesto se traspasan a los coordinadores académicos, porque resulta que se convierte en una carga adicional más administrativa, por no llamarlo una preocupación, pero que pareciera ser que
deja de tener importancia y se va relegando ese proceso de actualización o de transformación de los proyectos educativos institucionales. Ya que hemos reconocido ese marco normativo, entonces deberíamos acercarnos al problema más frecuente que existe, que es el relacionado a que muchas instituciones actualizan el PEI haciendo actividades sueltas, pero sin una metodología que convierta esas actividades en decisiones institucionales y que sean validadas a través de esos procesos normativos. El PEI entonces debería fundamentar el diálogo en el contexto de una recuperación de saberes propios para que entonces refiera a esa realidad sistémica y viva que debería tener. Aquí, pues haciendo uso de algunos de los procesos también que realizamos dentro de ese proyecto con la Secretaría de Educación de Bucaramanga, otro de los productos o de las evidencias de producción dentro de las responsabilidades que asumió la universidad en el convenio con la alcaldía, estaba la realización de un taller para orientar desde el punto de vista metodológico a los funcionarios. En este caso fueron 15 funcionarios de la Secretaría de Educación de Bucaramanga que estuvieron acompañándonos aquí en la universidad durante una semana, durante 8 horas diarias, 4 horas en la mañana y 4 horas en la tarde, en ese proceso de alguna u otra manera de revisión de la metodología y de la construcción también de una nueva metodología con el acompañamiento de ellos en un diálogo muy fructífero. La actualización del PEI requiere una metodología y no solamente, como diríamos, es una buena voluntad de hacerlo. Aquí podemos entonces pensar en lo que significa movernos activamente de una manera bien intencionada, con una metodología de aprendizaje activo o de investigación-acción. Es decir, qué es lo que hay que hacer por interés propio y de manera óptima, pero también consciente de que debe existir una metodología de trabajo que nos oriente ese proceso de ir haciendo las cosas de la manera adecuada. Los errores más comunes cuando se hace la actualización del PEI es confundir actividades con procesos. Se hacen reuniones, se realizan encuestas, se elaboran talleres, se hacen diagnósticos rápidos, pero muchas de esas actividades no se entrelazan entre sí y los resultados realmente no producen una evidencia útil o no terminan influyendo en el documento final o de actualización del PEI o de resignificación del PEI. Es decir, se queda en el cumplimiento de los procesos, es decir, en la realización de la reunión, en la realización de la encuesta, en la realización de los talleres, pero el compendio de la información y el análisis de la información no se hace. Eso es lo que de alguna u otra manera llamamos el activismo bien intencionado. Se hacen las cosas con esfuerzo y compromiso, pero la lógica metodológica no queda clara. Entonces, aprendiendo haciendo, nos permitiría entonces construir con la institución, convertir en evidencia y las evidencias poderlas transformar en decisiones. Esta metodología de investigación-acción entonces estaría vista como una filosofía de acompañamiento en la cual un asesor diseña experiencia y no solo entrega instrucciones. El aprendizaje entonces se podría volver más profundo y la institución puede apropiarse de una manera adecuada, y esa asesoría y la participación en actividades prácticas permite que bajo la óptica de ese ensayo y error se puedan aplicar estos procesos en situaciones reales o simuladas. El proceso de intervención con las instituciones educativas, con esas 10 instituciones educativas, la iniciamos con el compromiso en una reunión general aquí en la sede de la universidad. En este momento yo estoy en Florida, pero esa reunión se hizo en la sede de la Universidad Santo Tomás en Bucaramanga, en la iglesia, al lado de la iglesia de Cristo Rey, donde asistieron los 10 rectores de los 10 colegios, los 10 coordinadores académicos de los 10 colegios, de las 10 instituciones educativas y
las directivas de la Secretaría de Educación de la Alcaldía de Bucaramanga y las autoridades de la Universidad Santo Tomás. Allí, digamos que previendo como investigadores esa necesidad del compromiso de la institución, hicimos la firma, elaboramos un acta con un acuerdo de voluntades, lo llamamos así, para no convertirlo en un elemento que pudiera ser como coercitivo a la obligación, pero sí un acuerdo de voluntades en la cual los rectores y los coordinadores académicos de los colegios asumieron el compromiso de cumplir una agenda de trabajo en la cual esa agenda de trabajo iniciaba con un proceso de autodiagnóstico de la situación del PEI en ese momento. Nosotros como equipo de investigación preparamos unos cuestionarios, esos cuestionarios se les hicieron llegar directamente a la rectoría de las instituciones educativas con el fin de que pudieran hacer ese diagnóstico rápido o ese autodiagnóstico rápido. Eso nos permitió entonces adelantar un proceso claro de poder continuar entonces con la definición de la metodología que nos iba a servir para poder adelantar el proceso. Entonces, es de alguna u otra manera como elaborar un proceso de elaboración de un alimento, es decir, planificar una receta del modelo de lo que significaría las condiciones de la Guía 34 del Ministerio de Educación, que teníamos que transformar y hacer como más amigable para que realmente se pudiera preparar un modelo más activo con una idea de explicar cómo la actualización del PEI no debe imponerse externamente, sino debe construirse entonces con la participación de toda la comunidad educativa. Reflexionando un poco sobre lo que significaría la metodología, entonces la metodología debe responder al cómo se va a hacer el proceso de actualización. ¿Perdón? ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Ahora mismo María Fernanda. Creo que Perdón, profe, se me activó el micrófono y no me he dado cuenta. Discúlpame. No se preocupe, tranquilo. Pensé que era algún comentario. Bueno, entonces la metodología entonces implicaría cómo vamos a hacer, cómo se va a realizar el proceso de actualización del PEI. Los instrumentos deberían entonces responder al con qué se va a hacer la actualización. En definitiva, las actividades si no tienen o si no siguen una metodología, lo que van a producir es una dispersión del proceso y la participación debe convertirse en información sistematizada. Es decir, lo que mencionaba anteriormente, talleres, encuestas, reuniones, todo eso debe ser referenciado, diligenciado de manera adecuada para que se convierta en la base de datos, llamémoslo, del proceso de actualización. La metodología responde al cómo y se debe entonces seguir un proceso que va a validar esa participación de la comunidad y mientras que los instrumentos entonces van a permitir capturar, aunque se me va a apagar el computador, deben capturar esa realidad institucional de manera fidedigna, es decir, los instrumentos de recolección de información deben ser adecuados y deben estar ajustados a la realidad de cada una de las instituciones educativas. Por ejemplo, una encuesta que le vayamos a aplicar a la comunidad de padres de familia no es una participación suficiente si después nadie sistematiza esos resultados, si no se socializan también los hallazgos y no se conectan con las decisiones del PEI, pues entonces ahí no hemos hecho nada, sino de repente darle visto bueno en un checklist de haber cumplido unos procesos, pero que realmente no aportan la participación real, entonces requiere trazabilidad, es decir, quién habló, qué dijo, qué evidencia se recogió y cómo esa información que se está produciendo puede de alguna u otra manera producir una modificación que se transforme en una decisión institucional. Preguntémonos entonces qué actividades de actualización del PEI pueden haber realizado ustedes
que parecían importantes, pero que luego no tuvieron ningún efecto real sobre las decisiones de la institución. Pues, la idea no es que respondan, sino que saquen conclusiones de esos procesos y de alguna manera hagan una reflexión sobre la importancia que tiene entonces, por ejemplo, el uso del tiempo. Ahí hago otro paréntesis a la experiencia y en ese diálogo directo con las autoridades de los colegios, en su mayoría con los coordinadores académicos, la carga administrativa de responsabilidades supera el tiempo de las capacidades físicas de esos profesores en su mayoría. En algunos, unos colegios relativamente pequeños, en otros, unas instituciones bastante grandes, con un número de estudiantes muy significativo, con multiplicidad de factores y de una gran multiplicidad de situaciones en las cuales esas dos cabezas visibles de la institución educativa tienen situaciones del día a día muy puntuales que resolver, que le agotan el tiempo en el cual pueden dedicarse a los procesos que deben ser obligantes de actualización del proyecto educativo institucional. Entonces, si la metodología nos puede permitir ordenar el proceso, entonces lo que importa sería entonces reconocer los enfoques pedagógicos que le van a dar sentido al proyecto educativo institucional. Y allí entonces miremos lo que significarían esa realidad de los enfoques pedagógicos que no deben ser concebidos como unos conceptos decorativos, sino que deben ser formas de orientar los componentes concretos del PEI. Por ejemplo, el manual de convivencia, los proyectos institucionales, la misión, la visión, los objetivos y los sistemas de evaluación, que conforman entonces los ejes fundamentales y de alguna u otra manera, como lo decía anteriormente, esos elementos que resultan los más visibles dentro del proyecto educativo institucional. Aquí podríamos pensar que esta idea plasmada en esta diapositiva nos ayuda a pasar del discurso pedagógico a la estructura real que debe tener el proyecto educativo institucional. Cuando una institución educativa dice que tiene un enfoque dialógico, investigativo, crítico, reflectivo, sistémico o formativo, evaluativo, esa afirmación entonces debe responder y debe verse en los documentos que deben ya estar concebidos de esa práctica y que le permitirían entonces en algún momento esa toma de decisiones por eventos particulares. Señor, ¿aló? Bueno, hablar de enfoque pedagógico suena muy elegante y pareciera ser una frase que involucra muchas cosas. Es una perspectiva que en esencia lo que debe dejar es una marca que prácticamente yo la llamaría sin la posibilidad de que se pueda borrar en la forma en cómo se enseña desde la institución educativa. Es muy importante todos los procesos de evaluación, también ver la manera en que se está evaluando los procesos propios del día a día en la convivencia, las posibilidades de participación y la forma en cómo se gestiona la institución deben ser fundamentales en esos componentes que conforman el proyecto educativo institucional. El diálogo investigativo por proyectos críticos, reflexivos, humanistas, sistémicos, participativos, informativos, evaluativos e intercultural. Esa misma presentación del proyecto educativo institucional requiere componentes concretos del PREI. El manual de convivencia, por ejemplo. Esa es una de las realidades que entonces permean también a la experiencia que tuvimos recientemente, porque va una cosa de la mano. La actualización del PEI va amarrado a la actualización del manual de convivencia, pero resulta ser que se hace la actualización del proyecto educativo institucionalmente, o del proyecto educativo institucional, y después
se empieza a revisar la actualización del manual de convivencia, algo que debería ser hecho de una manera organizada y programada para que no, digamos que coincidan en algunos momentos los procesos y no se realiza de esa manera. El enfoque dialógico debe entonces reflejarse en las prácticas de participación y en la forma en que se llegan a los acuerdos, a ese diálogo que llamémoslo democrático, que da de alguna forma una presencia igualitaria a los miembros de la comunidad educativa y que termina permeando a la buena convivencia de la institución educativa. En el enfoque investigativo, pues muchas complicaciones desde el punto de vista de lo que significa también la consecución, presentación, elaboración de proyectos, el análisis de los datos, la indagación y la lectura de los contextos. En esas realidades, en la mayoría de esas instituciones educativas en las cuales tuvimos acercamiento, ese es uno de los elementos más débiles que tienen las instituciones educativas porque sus docentes no tienen la capacidad en tiempo de poder dedicarle a la investigación. Las herramientas con las que cuentan para hacer investigación son pocas, los incentivos que se le ofrecen desde las instituciones educativas aún son menores. El docente que investiga prácticamente por vocación y porque considera que eso lo enriquece profesionalmente, pero la labor de investigación es muy escasa. En el caso de la Secretaría de Educación hay una política particular desde la alcaldía. Hay una construcción de un grupo de investigación reconocido por el Ministerio de Ciencia, donde los docentes de la Secretaría de Educación tienen vida activa en ese grupo de investigación y aportan evidencias y productos desde sus procesos desde el aula. El enfoque crítico reflexivo debería entonces estar visualizado como la lectura que se debe hacer de los problemas sociales en relación a lo que significa la justicia, la equidad y la transformación de esas sociedades. En el enfoque sistémico, entonces, deberíamos evidenciar la articulación entre las áreas, las gestiones y los proyectos y procesos. Y desde el enfoque normativo evaluativo se debe conectar con el sistema de evaluación institucional, con la retroalimentación, la autoevaluación y la mejora. Un proceso que debería ser permanente y desde la autoevaluación a la posibilidad de que sean supervisados y evaluados los colegios o las instituciones educativas. Por ejemplo, si la institución declara un enfoque inclusivo, pero tiene un sistema de evaluación que no contempla ajustes razonables por las particularidades de cada uno de sus estudiantes, entonces ahí hay una idea de que el enfoque puede ser realmente no inclusivo. Ahí con ese aporte de la autora Clara Chacón de la Secretaría de Educación, los grandes reconocimientos que se hacen dentro de la cartilla que construimos para la elaboración y actualización del PEI, se pueden ver en esos temas de lo que significa la inclusión. La definición de elementos que puedan romper con esas barreras del aprendizaje o la construcción de estrategias claramente diferenciadas. Existe entonces la posibilidad de identificar incoherencias entre el enfoque declarado institucional y lo que operativamente ocurre dentro de las instituciones educativas. Es decir, que en ese documento archivo PEI se dicen unas cosas y operativamente en las instituciones ocurren otras. Ahí los llamo a la reflexión desde sus instituciones, entonces a visualizar cuál enfoque pedagógico está declarado dentro de cada una de sus instituciones y en qué componente del PEI se pueda comprobar que realmente operan. Dígame, Jonathan, a su orden. Levantó la mano. Permítame ver aquí. Bueno, aquí en el chat de la reunión está el formulario de asistencia para que lo puedan ir diligenciando para poder tener la evidencia. Recuérdense que la invitación hecha a través de la Oficina de Educación Continua en la universidad
implica que su presencia aquí, su participación, les va a ser recompensada con un certificado digital de participación en esta reunión. Entonces, retomando, qué pena que me distraje un poco, esa idea o ese llamado a la reflexión desde sus instituciones es pensar en cuál es el enfoque pedagógico que está declarado en su institución y en qué componente del PEI se puede comprobar que realmente se está ejecutando de una manera Sandy Liliana. Hola Sandy. Buenas tardes. Bueno, cuando ya hemos identificado el enfoque pedagógico, entonces necesitamos una herramienta práctica para revisar si el PEI está completo, actualizado o respaldado por evidencias. En ese proceso, entonces, nosotros hicimos, como les decía anteriormente, la solicitud a los rectores y coordinadores académicos de esas 10 instituciones educativas de un autodiagnóstico y posteriormente el equipo de trabajo, el proyecto PEI, revisó esos autodiagnósticos de manera primero realizamos un diagnóstico. Nosotros con la objetividad que nos otorgaba el hecho de no tener ninguna vinculación con ninguna de las instituciones educativas ni con su realidad, ninguna cercanía. Creo que eso ocurrió en una sola de las personas que estuvo en el equipo de trabajo tiene experiencia en temas relacionados a las instituciones educativas, pero que no representaba ningún tipo de amistad o de interés en ninguna de las instituciones educativas. Se hizo ese diagnóstico desde el punto de vista del equipo de trabajo. Ese diagnóstico se comparó con el autodiagnóstico y nos permitió sacar conclusiones claras de la situación en la que se encontraban esos proyectos educativos institucionales. Entonces, haciendo como una idea de un tema de salud, iniciamos con un triaje de nivel 1, es decir, para reconocer la trazabilidad y el cumplimiento normativo de esos documentos PEI de cada una de esas 10 instituciones, en la cual evidenciamos unos elementos que consideramos que eran los más importantes de valorar dentro de la lectura del PEI. Aquí inicialmente hicimos una lectura del documento, identificamos si estaba completo, si estaba desactualizado, o por ejemplo en 3 casos encontramos que no había evidencia clara de la existencia del PEI, precisamente por esos ejemplos de esa realidad que les compartía anteriormente. Entonces, ya evidenciábamos ahí que se requería una intervención urgente de lo que significaría entonces esa revisión de PEI. Este primer nivel de revisión no pretende entonces alcanzar o de resolver todas las falencias que pueda tener el proyecto educativo, permite nada más que acercarle a la persona responsable, a los investigadores responsables, de darle un orden de prioridad a esa mirada de revisión que debe hacérsele de manera más profunda al proyecto educativo. Antes de profundizar en esos debates sobre el modelo pedagógico de emisión de currículum, es muy importante saber si el documento tiene una trazabilidad, las fechas en que fue actualizado, quiénes fueron los responsables, si cumple con los componentes obligatorios que debe tener, si existe realmente evidencias de socialización y de que la existencia de todos esos documentos que deben estar articulados dentro del PEI estén vigentes. La realidad en ese diagnóstico, lo que encontramos fue que en su gran mayoría las fechas de actualización solo en uno de los colegios ya estaba preparado, en 2025 ya estaba preparada la actualización del proyecto educativo para el 2026. Nos pareció muy interesante lograr ver esa dinámica de esa institución educativa. El único que tenía ya previamente preparado desde el año 2025 una propuesta de actualización del PEI para el año 2026 y una propuesta ya bastante adelantada de actualización del manual de convivencia.
Nosotros identificamos dos instrumentos. En el instrumento número 1 hicimos esa verificación documental del proyecto educativo institucional. Y como les decía anteriormente, lo que hicimos fue registrar información básica de la institución, los responsables, esa trazabilidad del documento en términos de lo que significa entonces ver, por ejemplo, fecha de actualización y dónde se había socializado y quiénes dentro de los estamentos de la comunidad educativa habían dado el visto bueno para su aprobación. También en ese diagnóstico del PEI se buscó garantizar que el documento pues, estuviera vigente y fuera coherente y participativo. Aquí iniciamos, bueno, utilizamos una estrategia que la llamamos de semáforo. Hicimos una cuantificación de los elementos del diagnóstico y construimos una escala de valor que nos permitió entonces darle una connotación de un tinte verde a todo aquel elemento o componente del PEI que estuviera actualizado, que tuviera evidencia o que existiera la evidencia física y que estuviera en uso. El componente naranja, pues el componente está, pero está incompleto, desactualizado o no estaba adecuadamente articulado con el proyecto educativo institucional y en definitiva el componente en rojo pues no existe o no tiene evidencia o se contradice con la práctica de la institución educativa. Por ejemplo, un manual de convivencia puede existir, pero si no está articulado con el enfoque pedagógico o con la ley 1620 o con el sistema de evaluación o con las prácticas reales de convivencia, entonces no basta decir que existe, tendríamos que entonces ya de una manera muy prudente decir que se necesita su actualización. También saber si es pertinente las condiciones en las que está concebido y las evidencias de la socialización, si en definitiva en la mayoría de los casos brillaron por su ausencia. Identifiquen ustedes de manera puntual como responsables de sus instituciones educativas en un componente de su PEI y clasifíquenlo mentalmente en ese color verde, en ese color naranja o en ese color rojo. La idea es que respondan no solamente desde la percepción, sino desde la evidencia. ¿Con qué cuentan? ¿Cómo han hecho esa revisión del proyecto educativo institucional? Luego de haber hecho esta primera revisión documental, entonces deberíamos pasar a una lectura más profunda de los componentes institucionales que debe tener el PEI. Fíjense que aquí en esta estructura parecida a un diamante, podemos ver cómo los elementos que podrían estar más cercanos al margen de esa figura son los que un mayor cumplimiento tienen. Entonces, el elemento gestión directiva y administrativa, ese componente funciona de una manera perfecta, está articulado, está actualizado, tiene todas sus partes prácticamente al día. Pero en otros, fíjense que se van alejando esos resultados hacia el centro, las cosas empiezan a fallar un poco. Y allí podríamos ver entonces las prioridades que desde las instituciones se toman en consideración para mantener al día el proyecto educativo institucional. Es decir, la gestión administrativa y directiva es fundamental. Y pues eso tiene unas razones de tipo de responsabilidades propias de la persona que lo dirige, del rector o del coordinador académico, pero en esencia, digamos que es lo que resulta ser más susceptible al interés de mantener al día. No es lógico tampoco poder decir que la actualización del PEI implicaría corregir todo al mismo tiempo. Es súper complicado poder pensar de esa manera. Lógicamente se reconoce que las instituciones tienen muchísimas limitaciones de tiempo. Eso ya lo he hecho evidente y en esa experiencia con las instituciones educativas públicas es mucho más evidente en términos de lo que significa el cumplimiento de los horarios, las cargas académicas y las cargas administrativas de los docentes. En la mayoría de los casos, el docente no solo ejerce labores de docencia, sino que también ejerce
labores administrativas que, de nuevo, por el día a día y las eventualidades propias de la dinámica de la vida del colegio, pues surgen imprevistos de una manera muy rápida y el azar juega en contra de lo que significaría poder tener un cronograma de actividades y planificar el tiempo. Por ejemplo, para ustedes no debe haber sido fácil poder tomarse esta hora y media de atención y dedicación a por lo menos escuchar esta dinámica de esta experiencia que hemos tenido. Es decir, la programación y las cargas fácilmente se reconocen en cualquiera de los ámbitos del privado o del público. Entonces, de alguna u otra manera, ese diagnóstico lo que nos permitió fue darle un orden de prioridad a esos elementos propios o componentes del proyecto educativo institucional que se deberían actualizar. Aquí podríamos de alguna u otra manera hablar de que esta imagen nos puede permitir tener una idea de una lógica de una auditoría institucional, viendo los distintos componentes del PEI, la identidad, el diagnóstico, la pedagogía, el currículum, la gestión directiva. Cada componente puede estar más fuerte o más débil que otro. En el instrumento de diagnóstico que utilizamos como diagnóstico nivel 2, orientado fundamentalmente, como lo decía, al trabajo que hicimos de una manera objetiva y en la búsqueda de medir qué tan fuerte era cada componente clave dentro del PEI y lo importante que representaría para cada institución educativa, pues hicimos esa revisión de la presencia y la pertinencia y la evidencia de cómo se había gestado ese componente. La escala de nivel presente como 2 cumple, la escala de nivel 1 lo que nos ajusta es un cumplimiento parcial y en la escala de nivel 0 es que definitivamente no cumple. Entonces el sistema nos permite traducir en resultados de niveles de importancia la necesidad de la actualización de esos componentes en un nivel alto, medio o bajo. Es muy importante aclarar que no todas las brechas que existen en cada uno de los componentes tienen el mismo peso. En la mayoría de los casos, muchas de las brechas son documentales, otras brechas tienen implicaciones sobre el sentido pedagógico de la institución y algunas tienen un efecto de arrastre sobre todo el proyecto educativo institucional, es decir, que van desde el inicio hasta el fin del contenido del proyecto educativo institucional. Entonces, si la institución educativa no cuenta con un diagnóstico actualizado de su contexto, esa brecha de ese diagnóstico real, como dicen en el idioma tecnológico, en tiempo real, esa brecha va a afectar la misión, la visión, los objetivos, las políticas, los proyectos y el plan de mejoramiento de la institución. Por eso, una debilidad que se ubique en el diagnóstico debería tener una prioridad alta para el tema de la actualización del PEI. Piensen ustedes si tuvieran que elegir un componente de su proyecto educativo institucional para intervenir en primer lugar, dada ese relacionamiento con el entorno propio de su institución educativa, piensen que tendría mayor impacto sobre la coherencia institucional en su organización. Cuando logremos hacer eso, entonces podremos poner en marcha cuáles van a ser las decisiones estratégicas de priorización. No todas las brechas pueden tener el mismo nivel no tienen el mismo nivel de intervención. Algunas apenas requieren unos simples ajustes que pueden ser muy sencillos y operativos. Otras realmente requieren una actualización y en el peor de los casos se requiere una resignificación de los contenidos del proyecto educativo institucional. Es decir, que ese nivel de diagnóstico nos permitiría entonces ubicarnos rápidamente en ese proceso de ajuste, actualización o de resignificación. Yo creería que este es un elemento que deberían tener siempre en cuenta. Yo sé que la mayoría de ustedes tiene ya amplia experiencia en este proceso, pero que en algún momento tener claridad sobre lo que significa
realizar ajustes o actualizar o resignificar puede solucionar muchos problemas. No todas las instituciones necesitan hacer lo mismo con su PEI. Esos ajustes pequeños pueden ser de alguna manera operativamente los más simples, y un proceso de resignificación pues implica una transformación completa y profunda del proyecto educativo institucional. Normalmente lo que ocurre, o el error más común que logramos identificar, es que cuando se identifican las brechas, se tratan de solucionar como si fueran todas iguales. A veces se propone una reforma completa cuando realmente lo único que se necesita es corregir algunos elementos, por ejemplo, de coherencia interna, o por el contrario, se hacen ajustes muy superficiales cuando la institución realmente necesita revisar su sentido pedagógico de manera más transformador. Aquí entonces podemos recordar que en nuestra cartilla metodológica incluimos una tabla que diferencia claramente lo que significa ajustar, actualizar y resignificar. Entonces, ajustar implica cambios pequeños, corregir inconsistencias sin modificar la esencia del proyecto educativo institucional. Actualizar significa incorporar información adicional de reciente normativa, por ejemplo. Eso es muy importante de visualizar en esos temas del PIAR, por ejemplo. La normativa contextual también, o realidad del contexto también debe ser muy importante de tomar en cuenta. Y en el extremo de la complejidad, resignificar entonces implicaría redefinir el sentido pedagógico, filosófico y cultural del proyecto educativo para responder a unas nuevas realidades del entorno y de la institución educativa. Después de todos los diagnósticos que se puedan hacer, pues allí claramente se va a tener la identificación de las fortalezas que tiene el documento y de las brechas en las cuales habría que hacer un tiempo de parada y de análisis para entonces definir de manera concreta cuáles van a ser los ajustes, la actualización o la resignificación del proceso. Ajustar, por ejemplo, puede ser hacer cambios en la redacción, mejorar la redacción. Por ejemplo, también puede existir documentos, y que en la mayoría de esos 10 proyectos educativos institucionales identificamos que hacían llamados a anexos y los anexos no existían o no existen. Cambios en fecha, por ejemplo, muchas tablas y muchos cronogramas de trabajo que tampoco estaban definidos en el tiempo. La eliminación, por ejemplo, de contradicciones internas o de actualización de normas de órganos institucionales o de departamentos o de direcciones propias de la institución educativa. Entonces, actualizar, poner el PEI en diálogo con la información más reciente, tener clara y definida un inventario de la caracterización estudiantil, de los cambios normativos, de los datos de la matrícula, de los resultados académicos. Esos indicadores de seguimiento son muy importantes en términos, por ejemplo, de las calificaciones, se me fue la palabra, de la prosecución en términos de aprobación de los estudiantes, de los aprobados y reprobados, de los indicadores de convivencia, de indicadores de inclusión, temas para el caso, por ejemplo, de los colegios del área metropolitana de Bucaramanga y de Bucaramanga, para ser específicos. Algunos colegios tienen una connotación de colegio en el ámbito rural, que también hay que tenerlo en cuenta. Una realidad que ha permeado en los últimos años y de manera muy importante, que es el tema de la migración y pues las condiciones territoriales en términos, por ejemplo, de seguridad. En algunas instituciones educativas fue muy evidente el tema de las fronteras invisibles, por ejemplo, de los riesgos en la seguridad al salir de la institución educativa para los niños, de las condiciones socioeconómicas en las cuales los niños pueden ir o no ir al colegio. Es muy importante, y que de alguna u otra manera quedó claro
en un caso de un colegio donde la coordinadora académica nos contaba que había bueno, deben estar todavía estudiando, una parejita de dos hermanitas, que una va un día y la otra va el otro día, porque dado el nivel de su condición económica y de su papá y de su mamá, las niñas solo tienen un par de zapatos, entonces no pueden ir a las dos al colegio el mismo día. Eso significa entonces hacer un proceso de actualización propio, como le decía, del tema del PIAR. Resignificar entonces es un tema mucho más profundo, implica revisar el sentido del proyecto educativo. Por ejemplo, cuando una institución descubre que su modelo pedagógico ya no responde a sus estudiantes o a su entorno o a los desafíos de la inclusión, que creo que son los más complicados en esta época actual, a las transformaciones tecnológicas o a las nuevas realidades sociales. Si un país tiene una visión con fecha vencida, eso puede ser simplemente una actualización. Si la visión no responde al diagnóstico ni al contexto, entonces podríamos pensar que requiere una resignificación. Y si esto solo tiene un error de redacción, pues solamente hacer ese ajuste y ya con eso se da por cumplida la brecha. Piensen ustedes en una brecha real de su proyecto educativo institucional e identifiquen ese nivel de intervención que deberían hacerle. Hay que ajustarlo, hay que actualizarlo o realmente exige una resignificación. Entonces, allí, dado el nivel de lo que significaría hacer el proceso, perdón. A ver, por aquí chat. No, fue un micrófono que se abrió. Ah, bueno, listo. Entonces iba por aquí. Bueno, entonces ya que hemos hecho esa claridad sobre lo que significaría entonces las acciones y el nivel o el grado de la acción que hay que tomar, entonces debemos garantizar lo que significaría entonces que el PEI tenga coherencia, es decir, y una coherencia fundamentalmente vertical. En una coherencia que la llamaríamos institucional, entre lo que significaría el diagnóstico, la política, el objetivo y la meta o el indicador, que son fundamentales para poder hacer ese seguimiento y medición al cumplimiento del proyecto educativo institucional. Digamos que este embudo es el corazón técnico de la guía metodológica o de la cartilla metodológica que construimos para esa revisión diagnóstico o la posibilidad de actualización del proyecto educativo institucional. El PEI debe funcionar como una cadena lógica. Si no hay coherencia y una vinculación permanente, fíjense que ahí vemos como una especie de tubería que conecta cada uno de los indicadores en términos de lo que significa ese flujo permanente de conductas y comportamientos y de resultados. Y si alguno de esos ductos o conductos se rompe, pues la lógica se pierde. No debe estar nada desconectado. El diagnóstico entonces sería identificar definitivamente en este embudo que existe algún problema. La política entonces definiría, por ejemplo, la postura institucional frente a un problema y el objetivo señalaría qué es lo que se quiere transformar. Y la meta concreta, entonces, nos permitiría medir cuánto y cómo se espera avanzar, y el indicador nos permitiría verificar si hubo progreso o no en el proceso de solución de esa brecha. Explicar los objetivos, las políticas y las metas debe entonces permitir derivar de una coherencia vertical. Es decir, que el diagnóstico, la política, el objetivo y las metas deben estar claramente estructurados y también entender que desde las instancias institucionales que supervisan y regulan la actividad educativa, esa relación debe ser coherente y precisamente esas instancias de los órganos públicos en temas de educación es
fundamentalmente lo que se revisa cuando hay una veeduría dentro de una institución educativa. El diagnóstico entonces nos va a permitir prender alertas institucionales, pero el diagnóstico sin datos no resulta válido. Pueden ser datos de tipo cualitativo, en esencia, porque hay la percepción de que existan problemas, pero pueden, en su mayoría, las cifras y datos de tipo cuantitativo prenden aún alertas más complicadas de resolver, dado que los indicadores son objetivos, medibles. Y eso es lo que se quiere construir en un proceso, llamémoslo metodológico, de cuantificación de lo cualitativo. Entonces, ese diagnóstico debe entonces responder de cierta manera a qué está pasando, por qué está pasando y a quién está afectando y qué evidencias demuestran que hay una situación complicada. El diagnóstico no se puede convertir en una simple y mera percepción a través de una opinión. Debe estar fundamentada en evidencias de lo que se logra recoger en términos de ese diagnóstico. No solamente no basta con decir que hay participación familiar, o al contrario, que hay muy baja participación familiar en los procesos. Eso habría que demostrarlo con datos, por ejemplo, de asistencia a reuniones, de encuestas, de actas, de comunicación con acudientes, de seguimiento académico. Ojo, hay una observación muy puntual. Pareciera ser que estas observaciones desde el punto de vista legal o desde los basamentos jurídicos de lo que significan las acciones desde los colegios, eso se convierte prácticamente en el día a día de la acumulación de información. Es decir, el estudiante vino, el estudiante no vino, el estudiante llegó tarde, el estudiante llegó temprano, el estudiante no hizo caso al profesor. Y entonces el profesor, además de ser, llamémoslo, un formador, se convierte en una autoridad veedora de construcción de información para el colegio, para que o la institución educativa pueda mostrar cuando hay algún tipo de revisión por parte de las instancias competentes, de evidenciar que los procedimientos se llevan a cabo. Es decir, como dicen los abogados, el debido proceso se ha cumplido. Sin embargo, ahí hemos evidenciado en ese proceso que la realidad dista de que simplemente se acumule el dato a que se haga un seguimiento, un acompañamiento y se tomen soluciones de mejora de las instituciones educativas en procura de mejorar las condiciones de los estudiantes. En muchos casos identificamos casos realmente pocos, pero de mucha importancia en temas de la trascendencia que tiene para ese niño o niña o joven o adolescente en términos de su futuro. Es decir que considerar ese mundo amplio de no exclusión y al contrario de inclusión es complicado porque se desdibuja desde el entorno micro a lo macro que el colegio está cumpliendo, pero cuando realmente se ejecutan revisiones desde el punto de vista particular en diferentes casos, el nivel de cumplimiento de los colegios se queda corto. Desde el punto de vista de la política institucional, pues entonces es revisar la forma como la institución afrenta un problema. Es, en términos generales, una orientación general, no es una actividad. Por ejemplo, la política de corresponsabilidad familia-escuela para fortalecer el acompañamiento académico y la convivencia. En un acercamiento con padres de familia nos decían, oiga, pero es que el niño, estando bajo la supervisión del docente, estando dentro de la institución educativa, tiene o realiza un hecho que puede ser considerado inadecuado, y yo estoy trabajando y yo no tengo la posibilidad de poder controlar a mi hijo y resulta ser que de alguna u otra manera me siento responsable de esa conducta y la forma en que la institución educativa se comunica conmigo es inadecuada porque el padre de familia también se agobia. Entonces, esa realidad en términos de lo que significa
el reconocer a la comunidad educativa, también viendo a los padres como, pues, por supuesto, corresponsables, pero viendo a los padres también como considerando ese entorno de lo que significa también lo socioeconómico y que afecta la tranquilidad, y en términos de lo que podemos considerar salud mental, las responsabilidades que el colegio o la institución educativa asume. Pareciera ser que es muy fácil decir desde la posición de la institución educativa, es que la corresponsabilidad es desde el hogar. Y en muchos casos, los padres de familia nos decían que pues ellos en su hogar el estudiante se comportaba de una manera adecuada, seguramente porque hay un régimen de castigo o de regaño que puede ser complicado para el joven. Pero en el colegio no, en el colegio no le dicen nada, el colegio... Pero entonces está también la contraparte, que muchos docentes nos decían, no, pero es que yo no le puedo decir nada al estudiante porque el estudiante puede decir que yo lo estoy maltratando. Que... Entonces hay unas líneas muy delgadas en términos de lo que significa esas decisiones de política. Cómo enfrentar desde el punto de vista institucional el seguimiento a una situación problema. En términos del objetivo, pues se debe expresar cómo se va a lograr esa transformación que se busca. No debe confundirse tampoco con una tarea. Por ejemplo, realizar tareas no es un objetivo, es más una actividad. Un objetivo entonces sería, el contrario, fortalecer la participación familiar en el acompañamiento académico y en la convivencia de los estudiantes. El objetivo institucional debería entonces responder qué cambio se quiere lograr, a quién se quiere favorecer con el cambio y qué componente del proyecto educativo se debe revisar para mejorar. También debe, en términos prácticos, debe formularse con un verbo en infinitivo que debe derivar en un diagnóstico, debe ser realista y debe expresar una transformación propia de las labores. La meta concreta, entonces, debe definir cuánto, qué, cuándo y cómo se logra o cómo se sabrá que se logró el objetivo. Si no tiene un número, si no tiene una fecha, si no tiene una evidencia, probablemente entonces esa meta no es una buena meta. Si no hay una forma de medirla, no está bien diseñada. La meta debe tener una estrategia lógica de verificación, debe ser específica, debe ser medible, debe ser alcanzable, realista y tiene que estar claramente identificada en el tiempo. El indicador va a permitir verificar el avance. No debe medir nada que sea diferente a la meta que se construyó. Si el objetivo habla de participación familiar, el indicador no puede limitarse al número de circulares enviadas o de comunicaciones enviadas por parte de la institución educativa. Debe mirar la participación efectiva en esos eventos, la asistencia, el compromiso o el seguimiento que se hace a esa meta.